Revolución Mexicana. Causas y consecuencias. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con una rebelión encabezada por Francisco Madero contra el antiguo autócrata general Porfirio Díaz. Fue la primera de las grandes revoluciones del siglo XX, pero no tuvo una ideología clara como la Revolución Rusa o Revolución Francesa. Esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuño socialista, liberal, anarquista, populista y en pro de la reforma agraria. ¿Por qué luchaban por la Revolución Mexicana? La revolución, iniciada el 20 de noviembre de 1910, fue el escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban, sobre todo, garantizar derechos usurpados de la población, pero principalmente regresar de las tierras expropiadas por el gobierno a los campesinos indígenas. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Desde la independencia, en 1821, la cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos sociales en México. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya habían sido expropiados de sus tierras. Además, estos no fueron incorporados como ciudadanos. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejada, por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. Causas de la Revolución Mexicana. Las principales causas de la Revolución de México están vinculadas a la explotación capitalista y las injusticias sociales que ha traído. En efecto, tenía el control de la producción agrícola. El 3% de la población poseía las mejores tierras de México, mientras que el capital extranjero explotaba las minas, los puertos y la extracción de petróleo. Por último, vale resaltar que Porfirio Díaz agravó más esta situación al intensificar la explotación de la población menos favorecida y abrir el país hacia el capital extranjero, provocando el descontento de parte de las élites nacionales que lo apoyaban. Causas económicas. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que se daba privilegios a familias que tenían más. Esto los hacía cada vez más ricos y a los pobres más pobres. El campesino fue despojado de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por capital extranjero, explotadas cada vez más a la población. La situación se tornó difícil, lo que provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban a manos brutales e ineptos administrativos que mandaban a latigazos al campesino. El presidente le abrió las puertas al capital extranjero. Estados Unidos, Francia e Inglaterra, España y Alemania se adoptaron de las tierras mexicanas que antes eran de los campesinos y las explotaron de este territorio para su beneficio, dejando de lado a los campesinos, quienes empezaron a pasar trabajo. El presidente los dejó de lado y se olvidó de ellos. Causas sociales. Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que los protegiera. Los derechos de los obreros y campesinos, no existía el salario mínimo, por tanto se les daba cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran exageradas, hasta de 12 horas, muchas veces ya que esto no estaba reglamentado, y estos eran gravemente explotados. Los mejores cargos y puestos eran desempeñados por norteamericanos. División social. Existía una gran desigualdad social, donde los obreros y campesinos ocupaban el lugar más bajo de la población, mientras que los empresarios y políticos tenían más privilegios sobre la población. Causas políticas. Dictadura de Porfirio Díaz. Este fue un dictador que se asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años en el poder, ya que salió reelegido 7 veces en el poder a partir de fraudes que hacía en las elecciones. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en sus manos para poderlo ejercer como quisiera. La población más humilde de México, que era la mayoría, estaba desconectada con su gobierno por la crisis que estaban viviendo, mientras que unos pocos que se apoderaban de todas las riquezas de México. Por tal razón se organizaron en busca de la reforma agraria, que les devolvería sus tierras. Con estas ideas se alzaron en armas en contra del gobierno. La historia de la Revolución de México. México siempre había sido gobernado por la élite agraria del país. Esto quiere decir que el principal gobierno pretendía proteger a las personas de grandes posesiones.
Todos estos privilegios con los más ricos atenuaban aún más la vida empobrecida de los pequeños agricultores, situación que empeoró cuando Porfirio Díaz asumió el gobierno mexicano en 1876, administrando el país de forma dictatorial por más de 30 años. Se mantenía una apariencia de democracia, pero se realizaban elecciones periódicamente, pues eran ellas manipuladas para que él siempre se reeligiera. A pesar del crecimiento industrial que México logró con el gobierno de Díaz, la desigualdad quedó aún más evidenciada, y el sentimiento de revuelta crecía en las mismas proporciones. El dictador no respetaba ningún derecho de la sociedad pobre y siempre realizaba elecciones forjadas, en las que él salía como vencedor. En el año de 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero se recandidateara en la plataforma antirrelacionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. En 1910, cuando ocurrió la primera elección y Francisco Madero se postuló en la oposición, prometiendo la tan esperada reforma agraria y la distribución de tierras de forma igualitaria, además de garantizar los derechos de los indígenas sobre sus territorios de origen que les habían sido robados. Sin embargo, Francisco Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones una vez más. Díaz sale como victorioso. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y con la promesa de una reforma agraria que les devolvería sus tierras y sus derechos. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que nuevamente quería hacer Díaz, encabezado por Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto, sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a admitir el mandado. El 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió furtivamente y se embarcó en un tren a Veracruz y posteriormente viajó a Europa, muriendo en París en 1915. Francisco Madero sería electo presidente de México. Eso a su vez se volvió el gobernante con la promesa de realizar la reforma agraria soñada por muchos pequeños agricultores. El Plan Ayala. En noviembre de 1911 se anuncia el Plan de Ayala, el cual se firmó el 28 de noviembre del mismo año, y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. En el plan propone el derrocamiento del gobierno de Madero y un proceso de reforma agraria bajo el control de las comunidades campesinas. El plan defendía la reorganización del ejido, proponía la expropiación de los latifundios, incluso los pertenecientes a la Iglesia, para posterior división entre campesinos. El reconocimiento de los derechos indígenas sobre las tierras que les habían sido tomadas y la nacionalización de las tierras de aquellos que fueran considerados enemigos de la revolución. La reacción del líder campesino es, por lo tanto, la de proclamar en rebelión contra Madero. Con el fin de sacar a Madero del poder, los campesinos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa se alzaron. En febrero de 1913, mientras la lucha prosigue en el norte y sur, el general Victoriano Huerta asesina a Madero. La muerte del presidente lleva una paz pasajera frente a la oposición, con la participación de Zapata y Villa por el lado de los campesinos y encabezada por el liberal Venustiano Carranza. El gobierno de Huerta acabó convirtiéndose, para la mayoría de los revolucionarios, una restauración del porfirianismo. El gobernador norteño Carranza no reconoció el nuevo gobierno y dio inicio a la movilización contra Huerta. Lo mismo hizo Villa en el norte y Zapata en el sur. Se forma entonces un ejército constitucional bajo la égida del llamado Pacto de Torreón. Simultáneamente, México sufre la ocupación del puerto de Veracruz por fuerza de Estados Unidos. Sin condiciones de resistir, Huerta renuncia en junio de 1914. Además de derribar al máximo gobernante, también consiguieron sacar al sucesor del general Huerta. Pensando en el control de la situación, una nueva elección fue propuesta en 1914
En ella, el latifundista Carranza, apoyado por Estados Unidos, venció la disputa con la promesa de realizar una nueva constitución. La Constitución de 1917. La nueva Constitución aparentemente se caracterizaba por conceder al Estado el derecho de expropiar tierras, si fueran utilizadas para el beneficio público, al tiempo que reconocía los derechos de los indios sobre las tierras de uso común. El líder Carranza logra aprobar la Constitución, que trajo consigo una nueva estructura para la población local. En el campo de las relaciones de trabajo se crea el salario mínimo y se determina que la duración de la jornada de trabajo será de 8 horas. La Iglesia Católica, por su parte, fue sensiblemente sacudida en su poder con la separación entre Estado e Iglesia. Para calmar aún más este proceso de revueltas, junto con la nueva Constitución, Estados Unidos invade México en busca de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, que fueron asesinados respectivamente en los años de 1919 y 1923. La muerte de Zapata, asesinado en 1919, y de Pancho Villa en 1923, fue un golpe duro para los campesinos. El gobierno norteamericano presionaba para que las reformas fueran implantadas rápidamente para evitar nuevos problemas. Por su parte, la Iglesia Católica ejercía presión sobre el gobierno porque deseaba recuperar lo que había perdido. Todo esto llevó al proceso revolucionario prácticamente al final. El surgimiento del Partido Nacional Revolucionario. En 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario, PRN, la unificación de las corrientes revolucionarias, creo. En el año 1929, el Partido Nacional Revolucionario, PRN, más tarde sirvió como base para el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Abandonó los principios revolucionarios de 1910. Después de algunos años de la Constitución, campesinos fueron perdiendo muchas de las tierras que habían conquistado. Además, otros problemas comenzaron a surgir, como endeudamiento, la complejidad de lograr la producción a gran escala y con precio bajo, dificultando la competencia con los productos agrícolas de los norteamericanos. La lucha de los campesinos mexicanos por la tierra se extiende hasta los días actuales, como sucede además en otros países de América Latina. En México, en la última década del siglo XX, esa lucha fue la retomada de forma más intensa, con la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la provincia de Chiapas. El nombre de ese movimiento es un homenaje a Emiliano Zapata, uno de los líderes más expresivos de la Revolución de 1910. Consecuencias de la Revolución Mexicana. La principal consecuencia de la Revolución Mexicana fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se hace referencia, entre otros, el derecho a la tierra, expropiación por parte del Estado para fines de reforma agraria y devolver a los campesinos sus tierras. El reconocimiento del derecho de indígenas sobre el uso de las tierras ancestrales, la creación del salario mínimo y de la jornada de trabajo de 8 horas diarias, la separación definitiva entre el Estado e Iglesia. Los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos. Se organizan los sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Otra consecuencia indirecta de ese movimiento fue el derivamiento del caudillismo. A pesar de otras conquistas, muchos campesinos perdieron sus tierras después de la Revolución, ya que no eran capaces de competir con la producción hecha en la gran propiedad, por lo que inviabilizó a muchos pequeños productores, forzándolos a vender sus tierras. El City 51 agradece su atención en este día tan especial, rindiendo honor a quienes honor merecen. Esperemos que pronto podamos hacerles llegar más contenido. Muchas gracias en nombre de nuestro plantel.